Bienvenidos a una nueva resolución de examen del área de física correspondiente a la unidad 7 mecánica de fluidos, en este caso para la gente de Tecnicaturas. Mucha suerte. Un tubo Venturi se puede usar como un medidor de flujo. Encuentre la relación de flujo de fluido, es decir, el caudal, en metros cúbicos por segundo. Ahí nos da la pista de las unidades, por si no sabemos bien qué era. Metros cúbicos por segundo sería volumen sobre tiempo, un caudal. Dado que el radio del tubo en la entrada es 2 centímetros y 1 en la salida, es decir que tenemos una variación en la tubería. Entramos con 2 centímetros en el radio de entrada y salimos con un radio, 2 podríamos decirle, de 1 centímetro. Bien, dice que la velocidad de salida es de 8 metros sobre segundo, la velocidad de entrada por supuesto no la conocemos y nos da la densidad del fluido, dice que es gasolina. Bien, ahora nos pide caudal. Todos sabemos que caudal es volumen por unidad de tiempo, pero no es la única ecuación que conocemos de caudal, pues también sabemos que el caudal se puede averiguar como velocidad por área o sección del conductor. En la parte inicial conocemos el radio, así que podremos sacar el área inicial, pero no tenemos la velocidad por la que el fluido atraviesa, digamos, esta sección. Sin embargo, para la parte 2, sabemos que el radio es 1 centímetro, podemos averiguar el área, y al mismo tiempo sabemos que la velocidad son 8 metros sobre segundos. Entonces, ¿por qué no calcular el caudal de fluido que pasa por acá? Después de todo, por ley de continuidad, el caudal en este punto es igual al caudal en este punto, es igual al caudal en este punto, etc. El caudal, digamos, es el mismo durante todo el conductor. Así que este dato de acá está para distraernos un poco y posiblemente este también, debido a que los datos ya los poseemos. Ahora, ¿cuál sería el área o sección del conductor? Sabemos que es pi por radio al cuadrado. El radio, más que en centímetros, me conviene tenerlo en metros. Recuerden que un metro son 100 centímetros. Y si 100 centímetros son un metro, un centímetros van a descubrir que es 0,01 metro. Ahora, si el valor de pi lo multiplico por este radio elevado al cuadrado, calculamos pi por 0,01 elevado al cuadrado y nos da aproximadamente 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora, si este área yo la quiero utilizar para calcular el caudal, lo único que tengo que hacerlo es multiplicarlo por la velocidad. Fíjense que metro cuadrado por metro ya les queda el metro cúbico y el segundo como unidad de tiempo. Entonces multiplicamos esto por 8 y nos da muy cerquita de 2,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos, y con eso hemos completado el ejercicio. En cierto pueblo de los Andes, el barómetro muestra una altura de 70 centímetros en la columna de mercurio. 70 centímetros serían 700 milímetros de mercurio. ¿Ves? 70 centímetros, ¿sí? Son simplemente un pequeño detalle. Determine la presión atmosférica en dicho pueblo. Y me dice que la presión atmosférica a nivel del mar equivalente, o equivale en realidad, a 76 centímetros de mercurio, que son los famosos 760 milímetros de mercurio, ¿sí? La única diferencia es que acá me lo están dando en centímetros, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en milímetros de mercurio, pero la idea es exactamente la misma, ¿sí? Acá, con una simple regla de tres factor unitario, ustedes pueden convertir para encontrar lo que sea la presión del pueblo. ¿Por qué? Y pues nosotros sabemos que 76 centímetros de mercurio, que son los 760 milímetros de mercurio, equivalen a una atmósfera, ¿sí? Pero como acá estamos en newton metro cuadrado, son pascales, sería 1 por 10 elevado a las 5 pascales. Entonces, 76 centímetros son estos pascales, 70 centímetros van a ser X, ¿sí? Ya sea que lo hagan en regla de 3 o que lo hagan con factor unitario, de todas formas ustedes van a terminar multiplicando 70 multiplicado por esto dividido 76, ¿sí? Que es como si hicieran un factor unitario con los 76 centímetros y su equivalencia en pascales. Vamos a revisar. Y esto nos da un total de
92.105 pascales, ¿sí? Como acá está todo multiplicado por 10 a la 5, deberíamos correr la coma 5 veces, ¿sí? La coma estaría acá, es 92.105,26. Entonces la coma está acá. Si la corro 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, me queda acá. 0,92, ¿sí? 0,921 si quieren, multiplicado por 10 a la 5 para haber corrido 10 veces, perdón, 5 veces la coma. Entonces, algo cerquita, 0,92 por 10 a la 5, y de los posibles resultados, el más cercano vendría siendo este que tenemos acá. Se ha llenado un tanque cilíndrico con un óleo desconocido. Al pesar el tanque, con el fluido dentro, peso esto total, es decir, tanto el tanque más el fluido tiene este peso total. ¿Sí? Peso total, tanque más fluido, esto. Tomando en cuenta que internamente el recipiente tiene 1,5 metros de diámetro y 2 metros de altura, recuerden que es un cilindro, si tiene un formato muy parecido a algo así. Sí, así. Vamos a poner esto justo acá abajito. Limpiamos un poco. Perfecto. Algo así sería el cilindro. ¿Sí? Dice que internamente tiene 1,5 metros de diámetro. Ojo que es el diámetro, no el radio. Recuerden que el círculo de arriba y el círculo de abajo son iguales, así que la base y la parte de arriba es lo mismo. Y esta sería la altura del cilindro. Me dice que despreciemos el peso del tanque. O sea que todo este peso total, si el tanque lo despreciamos, sería puramente fluido, ¿sí? Me dice que determine la densidad de ese fluido, de ese óleo. ¿Cómo se determina una densidad? Una densidad, por definición, es masa sobre volumen. ¿Conozco la masa? No, pero conozco el peso. Y sé que el peso es igual a masa por gravedad. Como me dice que el tanque es despreciable su peso, o su masa, aparentemente, entonces todo esto sería el peso solamente del fluido, y por lo tanto ese peso del fluido sería igual a la masa del fluido por la gravedad. Dicho esto, como el peso es igual a masa por gravedad, si yo la gravedad la paso dividiendo, voy a poder obtener la masa del fluido. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8 metros sobre segundo. Entonces, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si la gravedad es algo conocido, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, o de última podemos usar el 10 para redondear y dar a un valor cerquita seguramente, vamos a encontrar ya la masa. 30.306 dividido en 9,8 nos va a dar muy cerquita de 3.092 kilogramos. Con algunos decimales, pero lo vamos a dejar así redondeadito. Estamos bien, truncado en realidad. Ahora, me estaría faltando el volumen. ¿Qué volumen tiene el fluido? No sé, pero sé que está dentro de este recipiente, cuyo volumen puedo averiguar. ¿Cómo se averigua el volumen de un cilindro? Bueno, el volumen de un cilindro se averigua multiplicando este área, que es el área de la tapa o el área de la base, multiplicado por la altura del cilindro. Ahora, este área al mismo tiempo es el área de un círculo. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? El área de un círculo se calcula como pi por radio elevado al cuadrado. Por eso es que el volumen de un cilindro es pi por el radio de la base o tapa elevado al cuadrado por la altura. Ahora, esto es el diámetro. Ojo, el radio es la mitad. Así que esto tengo que dividirlo por 2 para encontrar el radio. Entonces, el volumen va a ser pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 1,5 dividido 2 es 0,75 metros. Y este radio lo elevo al cuadrado. Y finalmente lo multiplico por los 2 metros. Ahora sí estamos en condiciones de calcular el volumen. ¿Qué va a ser? Pi multiplicado por 0,75 elevado al cuadrado, multiplicado por 2. Esto me da un total de 3,53 aproximadamente metros cúbicos. Ahora, si esta masa
tenemos acá calculada, la dividimos por el volumen en metros cúbicos para calcular la densidad, 3092 dividido este volumen nos da una densidad de 874,8, es decir, 875 prácticamente, si redondeamos, kilogramos metro cúbico. Si en vez de esta gravedad utilizan 10, les va a dar un poquito más, un poquito menos, pero va a estar muy cerquito de esta respuesta. Fíjense que de las posibilidades, esta sería la más cercana. Un cubo de 35 centímetros de arista, recuerden que el cubo tiene todas sus aristas iguales, es decir, esta arista es igual, la arista es como al lado, pero en un cuerpo. Entonces, esta arista es igual que esta, y es igual que esta, y es igual que esta, y es igual que esta que está acá abajo, y es igual que esta que sube. ¿Sí? Todas las aristas, o esos laditos que podemos ver en el cuerpo, en el espacio, son todos iguales. ¿Sí? 0,35 centímetros, que son 0,35 metros. Recuerden que un metro son 100 centímetros, entonces 35 centímetros son 0,35 metros. Dice que se encuentra flotando en un fluido de densidad igual a esto. Determine la masa de este objeto aproximadamente considerando que el 30% de su volumen se encuentra sumergido, es decir, que esto está flotando, pero el agua le llega, por ejemplo, hasta acá. Bueno, no el agua, sino el fluido en el cual se encuentra sumergido. Ahora, si está flotando, está en equilibrio, es decir, no se está subiendo ni está bajando, está flotando, está en equilibrio, por lo tanto, el peso de este objeto es exactamente igual al empuje que recibe del fluido. Al mismo tiempo, el peso de este objeto sería su masa por la gravedad, mientras que el empuje que recibe del fluido es la densidad del fluido por la densidad, perdón, por la gravedad, por el volumen sumergido de este objeto. Ahora, lo que a mí me interesa es calcular esto, la masa del objeto, aproximadamente. Ahora, ¿puedo hacerlo de una? Veamos, la gravedad no la conozco. Perdón, la gravedad sí la conozco. Incluso la gravedad, fíjense que si ustedes la pasan dividiendo para acá, gravedad con gravedad se les van a simplificar y no va a estar más. Entonces la gravedad no es un problema. La conocía, pero incluso no es un problema. Densidad de fluido está, tampoco es un problema. La tengo acá. Lo que estaría faltando es el volumen sumergido, pero me dice que es el 30% de su volumen. ¿Y el volumen no lo puedo calcular? Sí. ¿Por qué? Porque tengo el arista. Como es un cubo y sé que todos los aristas son iguales, para calcular el volumen de un cubo, simplemente tengo que multiplicar esta arista, que sería el ancho, por el alto, por la profundidad. Como son todos iguales, el volumen sería multiplicar esto, por esto, de vuelta, o esto elevado al cubo, que es exactamente lo mismo. Por eso el volumen del cubo, que tiene todas sus aristas iguales, es lado al cubo, arista al cubo. Entonces, este volumen, 0,35 elevado al cubo, me da un total de 0,04287. Vamos a redondear a 29. Perfecto. Metros cúbicos. Ahora, este es el volumen total del cuerpo, pero no está todo sumergido. Yo acá necesito el volumen sumergido. ¿Cuánto era el volumen sumergido? El 30%. Para esto ustedes pueden hacer un cálculo muy sencillo, que es multiplicar este volumen por el 30%, y ya con eso se calcula el 30%. Hay calculadoras en las cuales ustedes ya pueden poner este simbolito, entonces esto multiplicado por 30 con el 50% y listo, les va a dar. Si no, recuerden que por ciento significa que es esto sobre 100. Entonces, si ustedes calculan volumen total por 30 dividido 100, también les va a dar el 30% de esto. Y la tercera posibilidad que tienen es decir, che, este volumen es el volumen de todo mi cubo. Como es el volumen de todo mi cubo, este es el 100%. Y yo quiero averiguar cuánto es el 30, x, y hace una regla de 3. De todas maneras, si hacen la regla de 3, fíjense que lo que terminan haciendo es 30 multiplicado por esto, dividido 100.
30 multiplicado por esto dividido 100. O sea que el cálculo termina siendo el mismo. Vamos a averiguarlo. 0,0429 por 30 dividido 100, o por 0,3, nos va a dar un total de 0,01287 metros cúbicos. También acá pueden redondear a 29 si quieren. Pero bueno, como ya redondeamos antes, evitemos seguir redondeando para no seguir perdiendo decimales, ¿sí? Entonces, ahora, la masa de nuestro objeto va a ser igual a la densidad del fluido multiplicado por el volumen sumergido. 1100 multiplicado por esto, fíjense que los metros cúbicos se cancelan y me quedan ya en kilogramos, dándome 14,15,16 kilogramos, que justamente coincide con una de las respuestas que tienen presentes en el ejercicio. Se sumerge una moneda de 2 centímetros de diámetro en el fondo de un recipiente lleno de agua. Si la altura del líquido de agua es de 15 centímetros, ¿qué fuerza está recibiendo la superficie de la moneda sin considerar la presión atmosférica? Es decir, solamente considerando la presión hidrostática, presión manométrica, presión relativa, que es la que solo se debe al fluido. Si solo consideramos la presión debido al fluido, ¿sí? Recuerden que la presión hidrostática se calcula como densidad del fluido por gravedad por altura del fluido o profundidad. Siendo el fluido agua, su densidad sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Sabemos que la gravedad a nivel del mar es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, porque no me ha dado ninguna otra información acerca de eso. Y la altura, ahí tenemos que tener más cuidado porque está en centímetros y nosotros queremos trabajar en el sistema internacional para que la presión me dé en pascales. Como está en centímetros, tengo que pasarlo a metros. Recuerden que un metro son 100 centímetros. Si estos 15 centímetros lo pasan a metros, les va a dar algo de 0,15 metros. Lo cual nos da una presión hidrostática aproximadamente de 1470 pascales. Sin embargo, lo que me preguntan no es la presión que recibe la moneda, sino la fuerza que recibe la superficie de la moneda. Ahora, ¿por qué una fuerza en la superficie si yo tengo una presión? Bueno, recordemos que por definición, una presión es igual a fuerza sobre área. Solamente me está diciendo que considere esta presión, porque la atmosférica me la sacó acá, cuando me dijo que no la considere. Entonces, esta presión hidrostática ya es la presión a considerar. Y fuerza, si esta área yo la paso multiplicando, fuerza es igual a presión por área. Como la presión ya la conozco, está en pascales, me faltaría el área. ¿Cómo calculo el área? Bueno, el área tengo que considerar que es una moneda. ¿Cómo se calcula el área de una moneda que es circular? Vamos a considerar solamente el área de la cara superior, ¿sí? Porque es donde está recibiendo la presión en este caso. Y como es un círculo, el área sería pi por radio al cuadrado. El número pi lo conocemos, me estaría faltando el valor del radio en metros. ¿Qué conocemos de la moneda? Sabemos que la moneda es de 2 centímetros de diámetro. Sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Entonces sería 1 centímetro de radio. Ese centímetro pasado a metros es 0,01. ¿Sí? Así que eso tengo que tenerlo muy en consideración. Entonces, 100 centímetros, 1 metro. 1 centímetro, 0,01 metros. Resolvemos este calculito y nos da 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y ahora sí, teniendo la presión en pascales y el área en metros cuadrados, podemos multiplicarlos y obtener la fuerza que recibe la cara de la moneda en newtons. En este caso, 0,46 newtons, y obtenemos el resultado esperado. ¿Qué tan alto subirá el agua por la tubería de un edificio si el manómetro, que mide la presión del agua, indica que este agua está a 270 kilopascales al nivel del piso?
Bien, un manómetro mide presión manométrica, mide presión relativa, sería solamente la presión debido al fluido. Y un fluido ejerce presión hidrostática, entonces este manómetro lo que está midiendo es justamente la presión hidrostática del fluido, ¿sí? Que sería la presión equivalente a la altura que ese líquido puede alcanzar. Esa presión hidrostática, nosotros sabemos que se calcula como densidad por gravedad por altura de fluido. Entonces, ¿a qué altura puede llegar el fluido? Siendo que es agua cuya densidad conocemos y que me genera una presión hidrostática conocida. Entonces, 270 kilopascales, si lo multiplicamos por 1000 llegaríamos a pascales, 270.000 pascales, y esto va a ser igual a ¿qué? A la densidad del fluido, que es agua, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura que este fluido puede alcanzar. Si esto lo pasamos dividiendo, ya directamente podemos calcular lo que sería nuestra altura de fluido. ¿Sí? Fíjense que todas las unidades están en sistema internacional y por lo tanto la altura ya va a estar en sistema internacional, es decir, en metros. Y al hacer este calculito van a ver que está muy cerquita de 27,55 o 27,6 metros. Y con eso hemos completado este ejercicio. A través de una manguera de 3 centímetros de diámetro, fluye agua, cuya densidad es 1000 kilogramos metros cúbicos, a una velocidad de 0,65 metros sobre segundos. A la salida, el diámetro de estrechamiento es de 0,3 centímetros, es decir, que se achica, se estrecha, se hace más pequeño el diámetro, y el diámetro de salida va a ser este que tenemos acá. ¿Cuál es la velocidad de salida? Bien, nosotros por la ley de continuidad sabemos que el caudal a través de un conductor es constante, entonces el caudal al comienzo y al final tiene que ser el mismo, lo cual solemos conocer como Q1 igual a Q2. Al mismo tiempo, si bien el caudal se puede calcular como volumen sobre tiempo, o volumen por unidad de tiempo, sabemos que el caudal también se puede calcular como velocidad del fluido por área o sección del conductor. Entonces, velocidad 1 por área 1 me daría el caudal en la zona 1 y de la misma manera, velocidad 2 por área 2 me daría el caudal en la zona 2. Los caudales son iguales, lo cual no quiere decir que las velocidades y los áreas lo sean. De hecho, acá yo quiero calcular la velocidad de la salida sabiendo que hay un estrechamiento y por lo tanto, como se ha hecho más chiquito la conducción, debería ser una velocidad mayor a la primera. Como la velocidad tiene que ser más grande que esta opción está totalmente descartada, pero cualquiera de las otras podría ser tranquilamente. ¿Sí? Ahora, vamos a despejar la velocidad 2 y para eso el área 2 pasaría dividiendo. Quedándome que la velocidad 2 es la velocidad 1 por una relación de áreas. Simplemente por un tema de comodidad voy a poner esto a la izquierda y me voy a dejar con el cálculo a la derecha para empezar a trabajarlo pasito a pasito. Ponemos acá y al igual lo ponemos ahí. Bien, velocidad 1 la conocemos, sí, 0,65 metros sobre segundos. Área 1 la conocemos, no, pero sabemos que el área se calcula como pi por radio elevado al cuadrado. ¿Cuál sería el radio 1? Radio 1 sería, dijimos, el lado de la velocidad 1, es decir, donde el diámetro o el radio es más grande. Pero este es el diámetro, el radio es la mitad. Como acá ambas áreas se van a estar dividiendo, no importa si lo utilizamos en metros o en centímetros, siempre y cuando esté en la misma unidad, por una cuestión de sencillez simplemente voy a dejar los dos en centímetros, así no tengo que hacer ese cambio de unidades, me ahorro un poquito de tiempo. Ahora, esto es el diámetro, sabemos que el radio es la mitad. ¿Cuánto sería la mitad de 3 centímetros? 1,5. Entonces, 1,5 centímetros, que sería el radio, elevado al cuadrado. Y debajo vamos a colocar el área en la sección pequeña, que sería pi por el radio de la sección pequeña elevado al cuadrado. Este nuevamente es el diámetro y por lo tanto el radio es la mitad. La mitad de 0,3 es 0,15 centímetros. Centímetros elevado al cuadrado con centímetros elevado al cuadrado se van a simplificar. Pi con pi se va a simplificar. Y la única unidad que me va a quedar acá es metros sobre segundos,
sería 0,65 multiplicado por 1,5 elevado al cuadrado y el resultado dividido por 0,15 elevado al cuadrado. Entonces, con una relación bastante sencilla, podemos averiguar la velocidad final o la velocidad de salida, que en este caso nos da 65 metros sobre segundos. Y con eso hemos calculado nuestra velocidad de escape o salida de la manguera. La presión atmosférica normal es de 1,013 por 10 a la 5 pascales. Esa es la presión atmosférica. Me está diciendo en el lugar que sí, tiene sentido, puede ser la presión atmosférica que manejamos prácticamente siempre, así que estamos bien. Debe ser a nivel del mar. Un recipiente con un líquido cuyo peso específico relativo es este. ¿Cuál sería la presión absoluta? Ojo que la presión absoluta es la atmosférica más alguna presión relativa que puede ser debido a un fluido a 10 centímetros de profundidad. Entonces nosotros tenemos un recipiente que está probablemente lleno de algún fluido. Este fluido tiene densidad 1,3, densidad relativa. Peso específico relativo. ¿Por qué me da el peso específico relativo y no me da ninguna unidad? Bueno, porque para obtener la unidad, recuerden que al peso específico relativo tienen que multiplicarlo por el peso específico del agua. Si hago esto, multiplicar el peso específico relativo por el peso específico del agua, vamos a encontrar el peso específico real de nuestro fluido desconocido. ¿Cuánto es el peso específico del agua? Son 9.800 newton sobre metro cúbico. ¿Cómo estoy tan seguro? Bueno, porque es un valor que deberíamos conocer, pero en caso de que no lo recordemos, es fácil de llegar a él. ¿Por qué? Porque yo sé que el peso específico del agua es igual a la densidad del agua multiplicado por la gravedad. Recuerden que peso específico es densidad por gravedad. ¿Cuánto es la densidad del agua en kilogramos metros cúbicos del sistema internacional? Son 1000 kilogramos metros cúbicos. ¿Y cuánto es la gravedad en el sistema internacional? 9,8 metros segundos al cuadrado. Kilogramos por metro segundo cuadrado es el newton. 1000 por 9,8 son los 9800 newton y el metro cúbico que queda. Por eso es que es sencillo recordar que este es el peso específico del agua. Ahora, si es el peso específico del agua, ustedes lo multiplican por el peso específico relativo, van a encontrar lo que sería el peso específico real de su fluido desconocido. Entonces, el peso específico del fluido, este celestito en el cual estamos trabajando, sería 1,3 por 9.800, dando un total de 12.740 newtons sobre metro cúbico. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, me están pidiendo la presión total a 10 centímetros de profundidad, o sea acá. Si quiero la presión absoluta o total acá, tengo que sumar esta altura de fluido más la presión atmosférica. Todo lo que esté por encima de ese punto me va a generar presión sobre él. Lo que esté por debajo no me interesa. Para eso tengo que sumar la presión atmosférica, que ya la tenemos en pascales incluso, más esta pequeña presión hidrostática de fluido, que es una presión relativa. ¿Cómo se calcula esta presión hidrostática? Densidad del fluido por gravedad por esa profundidad o altura. Y como densidad por gravedad es peso específico, esta presión hidrostática la puedo calcular simplemente como peso específico del fluido por su altura. ¿Por qué lo haría así? Porque ya conozco el peso específico en este caso. Entonces, para irlo a calcular, vamos a hacer peso específico. Uy, me equivoco acá. Ahí está. Peso específico multiplicado por lo que sería la altura. ¿En qué unidad de la altura? Necesariamente tiene que estar en metros para poder trabajar en el sistema internacional. ¿Cuánto era esa altura de fluido? 10 centímetros. Bueno, pero como 100 centímetros son 1 metro, 10 centímetros son 0,1 metro y con la altura de fluido en mano y en la unidad correspondiente podemos realizar este cálculo. Presión hidrostática entonces, fíjense que esto se va con esto, me quedan metros cuadrados. Newton sobre metro cuadrado es pascal.
Y esto me daría un total de 1274 pascales. Ahora, como yo lo que quería era presión total o presión absoluta, tengo que sumar presión atmosférica más este total que acabamos de encontrar. Fíjense que este número es gigante al lado de este, entonces no va a generar un cambio importante esto que tenemos acá. Son solo 10 centímetros de agua, de un fluido, similar al agua dentro de todo, porque es 1,3 la densidad, el peso físico relativo, no es tan distinto, está cerca de 1. Así que fíjense que no me va a influir mucho esto. Entonces, 1,013 por 10 a la 5. Le sumamos 1274 y nos da un total de 102.574 pascales. Vamos a ver las respuestas. Fíjense que en pascales no hay ninguna, están todas en kilo, entonces esto hay que convertirlo en kilo. ¿Cómo lo convertí en kilopascales? Lo dividía por 1000 para correr la coma 3 veces y esto me quedaría 102,574 kilopascales. Y si esto ustedes lo redondean, después de la coma, en vez de 57,4 les quedaría un 6. Entonces, 102,6 kilopascales sería la respuesta más acertada. Si la presión del gas es de 114,65 kilopascales, esta sería la presión del gas que hay acá adentro, y el manómetro contiene mercurio, ¿sí?, que me da la densidad, ¿cuál será la altura L que mide el manómetro? ¿Sí? Bien. Acá incluso ya nos marca los puntos, pero fíjense que siempre en la interfase trabajamos y después buscamos un punto que esté a la misma altura y con esos puntos trabajamos. Por supuesto que podemos aplicar un Bernoulli. Entonces, ponemos un Bernoulli completo y vamos a ver qué está sucediendo. No, perdón, Bernoulli no es necesario Bernoulli acá porque las velocidades están quietas. O sea, Bernoulli de todas maneras se tiene que cumplir. Pero bueno, como están quietitos los fluidos, las velocidades son ceros. Como las alturas son iguales, este término con este término se cancelan. Y más que Bernoulli, vamos a vasos comunicantes. Pero bueno, hemos llegado sin querer al mismo resultado. Vasos comunicantes, a eso me refería. Están conectados por debajo por el mismo fluido, así que la presión en este punto deberían de ser exactamente iguales. Pero vamos a ver qué hay por encima de P1, o sea, qué hay por encima de 1 y qué hay por encima de 2 para definir sus presiones. Por encima de 1 solamente tenemos la presión del gas. No hay nada más, eso es lo que hay. Y para pasarlo a pascales sería esto mismo, porque está en kilopascales, que multiplicado por 1000. 114, en vez del 0,65 lo multiplicamos por 1000 y ponemos 650. Esa es la presión del gas. Y por encima del punto 2, fíjense que tenemos fluido, que genera una presión hidrostática, que es densidad del fluido, en este caso mercurio, por gravedad, por altura, más lo que hay por encima del mercurio, que es justamente, como está abierto el tubito, la presión atmosférica. Nuestra incógnita está acá, así que vamos a dejarlo lo más solo posible y esto lo vamos a pasar restando para el lado izquierdo. Entonces este lo vamos a mover un poquitito y este lo pasamos para allá, pero por supuesto como lo estamos pasando, lo vamos a pasar restando. Entonces, presión del gas, la conocemos. Presión atmosférica, 101.325 o simplemente 100.000 pascales, ¿sí? Una pequeña diferencia, no va a ser mucho. Densidad del mercurio, bien, dice que es 13,6 gramos centímetro cúbico. Yo sé que si esto lo multiplico por 1000, me queda en kilogramo metro cúbico, ¿sí? Y si no pueden hacerlo paso por paso, pasen los gramos a kilogramos, luego pasan los centímetros cúbicos a metros cúbicos y van a ver que les va a quedar esto multiplicado por 1000, es decir, 13.600 kilogramos metro cúbico. ¿Sí? Es una densidad bastante usada de todas maneras. Multiplicado por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplicado por L, que es mi incógnita.
Esta diferencia, ¿la puedo resolver? Sí, no hay problema, ya mismo. 114, 650 menos 101, 325, da 13.325 pascales. Y esto es igual a todo lo que tengo acá. Pero por supuesto, puedo hacer una gran línea de división y todo esto pasarlo dividiendo, así solamente me queda la L ya despejada y lista para ser calculada. Entonces, 13.325 dividido, paréntesis, 13.600 por 9,8, cierro paréntesis, le doy al igual, y esto me da 0,09999, es decir, 0,1 metros, que es igual a L. ¿Sí? Y 0,1 metros, recuerden que 1 metro son 100 centímetros, 0,1 metros son 10 centímetros, que sería la altura generada de Mercurio. Tres recipientes de pesos despreciables contienen un mismo líquido a igual nivel, como indica la figura. Si la superficie de la base en todos ellos, digamos, es la misma, se cumple todo excepto. Todos soportan la misma presión en su base. Eso es cierto, ¿por qué? Porque las alturas del fluido es la misma en todos ellos. Nosotros sabemos que la presión en un punto, en la base, es igual a presión hidrostática, sería densidad del fluido por gravedad por altura. Como la altura del fluido que está por encima de ellos es siempre la misma y la densidad siempre la misma por el mismo fluido, la presión en el fondo de los recipientes va a ser siempre la misma, o sea que eso es correcto. La fuerza que soporta en la base es la misma en todos ellos. En este caso eso está bien, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que la presión en todas las bases es la misma. Sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Y nos comenta el enunciado de que la superficie en la base de todos ellos es igual. Superficie es área. Si este área ustedes la pasan multiplicando, les queda que la fuerza ejercida en todas estas bases es igual a área por presión. Si la presión acá, acá y acá, las presiones son siempre iguales, y las áreas son las tres iguales, entonces la fuerza, que es igual a presión por área, va a ser siempre la misma. También es correcto. Dice, la presión que soporta la pared en cada uno de los recipientes en el nivel AA, entonces a esta altura, es siempre la misma. También correcto, ¿por qué? Porque la presión depende de la profundidad. Y este punto, este punto, este punto, este punto y este punto están todos a la misma profundidad en el mismo fluido y por lo tanto la presión en esos puntos es siempre la misma, no importa si estamos en el medio del fluido o en el costadito en las paredes. También es correcto. Puestos en una balanza, todos tienen el mismo peso. Esto sí está raro. Yo lo revisaría de último una vez más, pero esto sí está raro. De hecho, acá ya sabemos que es la respuesta incorrecta. ¿Pero por qué está mal? Porque el peso tiene que ver con la masa y la gravedad. La gravedad es constante. Pero podemos ver que en este frasquito la cantidad de materia no es la misma que acá y no es la misma que acá porque la forma del recipiente es diferente. ¿Sí? Por más que acá el nivel sea el mismo, imagínense que esto es un vasito, esto es una copa y esto es no sé, un tubo de laboratorio. Los volúmenes son diferentes, el fluido es el mismo, o sea que la densidad es la misma, pero los volúmenes son diferentes, entonces las masas van a ser diferentes. Y si las masas son diferentes, los pesos son diferentes. Por lo tanto, puestos en una balanza, no van a tener el mismo peso. Entonces, esta es la incorrecta. Acá tenemos una extra que nos dice que al agregar un mismo volumen de igual líquido en cada uno de los recipientes, la presión en la base será diferente para cada uno de ellos. ¿Por qué está bien si dice que agregamos volumen del mismo líquido en todos ellos? Bueno, ustedes saben, por ejemplo, que si yo tengo un cubo de ese tamaño y un cubo de ese tamaño, llegar a una cierta cantidad de líquido, y la he hecho acá para llenarlo,
Si esa misma cantidad de líquido con la que acá llené este cubito, yo lo hubiese puesto en este grande, el mismo volumen de líquido, tal vez acá hubiese llegado solamente hasta acá. ¿Por qué? Porque volumen no es lo mismo que altura de líquido. Acá se llenó, pero si eso lo echo en un recipiente más grande, se va a llenar solamente hasta acá. Como si ustedes agarran un balde lleno de agua y lo tienen en una pileta. No se va a llenar la pileta. Va a hacerse un volumen poquitito, una pequeña altura. Entonces acá va a pasar lo mismo. Capaz que yo acá echo líquido y me hace una capita súper finita. Y la misma cantidad de líquido que hizo acá esta capita súper finita, acá capaz que me lo llenó. Y capaz que me llegó hasta acá. Entonces el mismo volumen me generó diferentes alturas de fluido. Y como ahora tengo diferentes alturas de fluido, acá tengo una diferente altura que acá, y por lo tanto tengo diferentes presiones en el fondo, y eso es lo que me dice acá. Agrego el mismo volumen a los tres, pero como las alturas son diferentes, las presiones en las bases me quedaron diferentes, o sea que esto era correcto. Y por lo tanto, la única que está mal, que es la excepción y que había que marcar, era lo que tengo acá. En una prensa hidráulica de ramas cilíndricas cuyo radio son 3 centímetros en el émbolo pequeño y 9 en el grande, se aplica una fuerza de 30 newtons en el émbolo menor, que peso podrá ser levantado por el otro. Bien, entonces acá tenemos dos émbolos, uno pequeño y uno grande. El pequeño es de 3 centímetros de radio y el grande es también de radio, 9 centímetros. ¿Por qué dejo la palabra radio? Para recordarme que es el radio y no el diámetro, por las dudas de que me influye eso en mi cálculo. ¿Sí? Eso siempre tengo en cuenta, que el radio y el diámetro no son lo mismo. Esta fuerza se aplica en el émbolo menor, es decir, en el chiquitito, acá. Me pregunta qué fuerza va a haber acá. Bien, recuerden que las prensas hidráulicas, justamente hidráulicas, tienen un fluido entre medio que normalmente es agua, porque es hidro, y los fluidos transmiten presiones de un punto a otro. Como la transmiten íntegramente, porque suponemos que es un fluido ideal, que no tiene rozamiento, etc., la presión que transmite de un extremo es exactamente igual a la presión que se produce en el otro. Por lo que, como nosotros sabemos que, me quedó esto, acá, sabemos que presión es fuerza sobre área, fuerza 1 sobre el área del émbolo 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área del émbolo 2. Entonces, si yo quiero calcular esta fuerza, lo que tengo que hacer es este área pasarla multiplicando para el lado izquierdo. Y de esa manera ya me queda despejado. De hecho, para que esté un poquito más ordenado, muchas veces se hace de esta forma. Ahí. Entonces dice F1 por área 2 dividido área 1 me queda igual a la fuerza de F2. Y para que nos quede todavía más bonito, lo vamos a poner del lado derecho, que siempre nos gusta despejar las cosas del lado derecho. Y tenemos nuestra ecuación. Ahora, ¿las áreas las conocemos? No. Pero nosotros sabemos que el área 2, como es un círculo, es pi por el radio 2 elevado al cuadrado. Y el radio 2 sabemos que son 9 centímetros. Solo me falta elevarlo al cuadrado. ¿Y el área 1 la conocemos? Tampoco. Pero sabemos que el área 1 es un círculo. Entonces es pi por el radio 1 elevado al cuadrado. Y a todo esto tengo que multiplicarlo por la fuerza F1, que era 30 newtons. Y acá es donde a alguien se le salta un tornillo y me dice, ¿cómo? Pero no has puesto en sistema internacional los radios. Esto va a darnos mal. Bien, si queremos, acá los radios, este y este, hay que pasar, los pueden pasar a metros. No hay problema, para que sea toda unidad homogénea en sistema internacional. Pero en casos como este, en el cual fíjense que acá tengo un área, y estoy dividiéndola por otro área, lo único importante acá es que las dos áreas estén en la misma unidad, porque esa unidad a fin de cuentas se me va a simplificar y se me va a ir. Y la unidad de esta fuerza es la que me va a quedar para darme esta. Fíjense que acá si esto está en metros cuadrados, se va a ir con los metros cuadrados de acá abajo. Si esto está en centímetros cuadrados, se va a ir con centímetros cuadrados. Entonces a fin de cuentas no importa si esto lo dejan en centímetros, o lo pasan a milímetros, o lo pasan a metros. Lo único importante es que estén en la misma unidad, cosa que se cancelen, y que este newton me quede para darme la unidad de la fuerza. ¿Qué ventaja me da esto? Que no perdimos tiempo pasando de unidades y que además
Como no me puse a calcular esta área por un lado y esta área por otro, este valor de pi con este valor de pi los puedo incluso simplificar. Entonces, vamos a hacer el calculito. Da igual, pi se fue. 9 al cuadrado es 81 centímetros cuadrados. 3 al cuadrado es 9 centímetros cuadrados. Parece. Ahí. Y el resultado de esta división, por supuesto, es 9. Vamos a multiplicar por 30. Centímetro cuadrado se va. 81 dividido 9 es 9. 9 por 30 es 270 newtons. Fíjense que hemos llegado al resultado sin hacer ese cambio de unidades intermedias. Si quieren intentarlo para probar, pueden pasar este a metros y este también a metros y fijarse que el cálculo les va a dar exactamente igual siempre y cuando el cálculo esté bien hecho. Y hemos llegado al resultado, así que lo dejamos por aquí. La presión existente en el seno de un líquido, es decir, en el interior de un líquido, se encuentra en un lago, cuya superficie está expuesta a la atmósfera, depende de todos los siguientes, excepto, de vuelta a encontrar lo que está mal. Entonces, supónganse que nosotros acá tenemos como hundido, tenemos un laguito, y este laguito está sometido a presión atmosférica. Yo quiero saber la presión existente en el seno, es decir, en algún punto acá en el medio, ¿de qué depende? Ya sabemos que esa presión depende de esta altura de fluido, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la densidad de fluido, y si queremos la presión total o absoluta, a esto que sería la presión hidrostática, debería sumarle la presión atmosférica. Y ahí obtendría la presión total o presión absoluta en ese punto. Entonces, ¿de qué depende? ¿De la presión atmosférica? Sí. A más presión atmosférica, mayor presión absoluta va a haber en ese punto. ¿De la densidad del agua del lago? Sí, también. Depende de eso para la presión hidrostática. ¿De la distancia vertical entre el punto y la superficie del líquido? Sí, porque justamente de esa altura va a depender de la profundidad. ¿De la capilaridad superficial de dicho líquido? Y ahí sí que no. Si bien entre las moléculas habría una atracción, una repulsión, etc., la presión no va a depender de eso. Y en todo caso, la capilaridad superficial, o más que capilaridad superficial, la tensión superficial, afectaría a los fenómenos justamente de superficie. Y lo que hay acá adentro, o a la presión por lo menos de lo que hay allá adentro, no le interesa. Entonces, ¿de qué no depende? No depende de esto. Y esa sería la respuesta. Dos líquidos de densidades de 1 y de 2, respectivamente, fíjense acá tenemos el líquido 1, tenemos el líquido 2, ¿sí? Son colocados en un tubo con forma de U como muestra la figura. Entonces, se puede afirmar que densidad 1 es mayor que densidad 2. Incorrecto. ¿Por qué? Porque vemos que el fluido 1 está por encima del fluido 2 y por lo tanto la densidad de este fluido es más chiquita que este. Es como si fuera aceite con agua. Por lo tanto el simbolito está al revés y no. La presión en la interfaz, acá en la interfase, en la rama 1, es igual a la presión al mismo nivel en la rama 2. Totalmente correcto, porque pues están conectados por debajo, por el mismo fluido, y por lo tanto la presión en este punto y en este punto deberían ser iguales. Y ahí tenemos la respuesta correcta, ya lista y encontrada. ¿Y el resto? Bueno, A y C no pueden ser correctas, porque la A no es correcta. Y C dice, si el tubo fuese cerrado al vacío en la rama 1, acá, yo esto lo cierro al vacío, ¿qué sucede? Si acá hay vacío, no me afecta la presión atmosférica. ¿Sí? Es como que acá no hubiese presión. Pero acá sí hay presión. ¿Sí? Yo antes, cuando esto no estaba cerradito, yo acá tenía, supónganse, por encima de este punto, tenía la presión atmosférica más esta ramita de líquido que hay por encima, que sería la altura X por el peso específico 1. Y esa presión, que era esto más la presión atmosférica, era igual a esta altura H por el peso específico 2 más la presión atmosférica. Esta X y esta H
Como las presiones atmosféricas estaban de los dos lados, esto lo pasó restando y dice chao, adiós. Entonces, esta X y esta H dependían exclusivamente de las densidades o peso específico. En este caso estoy trabajando con peso específico acá, que es densidad por grado. Ahora, si esta presión atmosférica no está, porque yo acá tapo y quito la presión atmosférica de acá, pero sigue estando la presión atmosférica del lado 2, ¿sí? Como sigue estando acá del lado 2, eso me va a generar un desbalance. Entonces, esta H y esta X van a tener que modificarse. ¿Para qué? Porque ahora esta altura tiene que cubrirme los dos. Entonces ya no va a poder, porque no tengo más de X. ¿Sí? Esto es todo lo que tenía. Entonces, probablemente, lo que va a suceder es que esto va a bajar, presionado por la presión atmosférica, y esto va a subir. ¿Hasta dónde va a subir? Bueno, si tenemos suficiente espacio, va a subir hasta que la columna de líquido de este lado iguale a lo que tengo de este lado. ¿Sí? O hasta que tope con el tapón, justamente, y me llegue a un tope, me genere presión acá arriba. ¿Sí? Es como si yo acá estuviera chupando como una bombilla. Si yo chupo como una bombilla, esto va a subir debido a la presión atmosférica que está presionando de este lado. ¿Sí? Entonces, si yo cierro de este lado y le hago vacío, lo más probable es que las alturas sí cambien, ¿sí? Porque estoy quitando la presión atmosférica de este lado y generando un desbalance en esta ecuación. Entonces, para volver a la igualdad, seguramente hay una variación en los volúmenes, X y H. Por lo tanto, la C tampoco era correcta. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido en reposo, este experimenta una fuerza de ascenso denominada fuerza de empuje o simplemente empuje. En este contexto, dos cuerpos de volúmenes iguales, uno de oro y otro de aluminio, son sumergidos completamente en agua en reposo. Es decir, ustedes tienen, ¿sí? Está lleno, supónganse, de agua en reposo y meten uno de aluminio y el otro, pónganse, de oro. Supónganse que son del mismo tamaño, porque acá me dice eso, volúmenes iguales. ¿Sí? Entonces, tiene un volumen B y también tiene el mismo volumen B. ¿Sí? Por supuesto, las densidades son diferentes, pero los volúmenes son iguales. Sobre la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre cada cuerpo se puede afirmar que solamente queremos ver el empuje. Recuerden que el empuje es igual a densidad del fluido por gravedad por volumen sumergido. Dice que el empuje depende de la forma geométrica de cada cuerpo. Eso en realidad sería afectado, pero en realidad no depende de la forma, depende del volumen. Mayor volumen, mayor empuje. Menor volumen, sumergido por supuesto, menor empuje. Entonces, más que de la forma depende del volumen. ¿Sí? La forma geométrica me va a determinar cómo calcular ese volumen, pero nada más. ¿Sí? No depende de la forma geométrica, vemos que depende de la densidad del fluido, la gravedad y el volumen sumergido, nada más. Entonces, ¿se puede afirmar que depende de la forma geométrica? No. ¿Son iguales para los dos cuerpos? Veamos. La densidad del fluido es agua. Tanto para el oro como para el aluminio, el empuje se calcula con la densidad del agua. Y es la misma para los dos. La gravedad lo mismo. Y el volumen sumergido también, porque me dice que son los dos cuerpos iguales. Así que esto es totalmente correcto. Dice que sobre la fuerza de empuje, se puede afirmar que son iguales si tienen las mismas masas. No. ¿Por qué? Porque si son materiales diferentes, tienen densidades diferentes. Y si tienen densidades diferentes, para el mismo volumen, la masa va a ser diferente. ¿Sí? Porque fíjense que densidad es masa sobre volumen. Vamos a despejar el volumen. Me queda que el volumen es igual a la masa sobre densidad. Para que los volúmenes sean iguales, ¿sí? O tienen la misma masa y la misma densidad, o
para diferente densidad tiene que tener diferente masa para que esta división coincida y los volúmenes se vean iguales. ¿Sí? Entonces, esto no tiene sentido. Dice que van a ser iguales los empujes si los cuerpos tienen la misma densidad. Y no, ya sabemos que son diferentes las densidades. Uno es aluminio y el otro es oro. Y sin embargo, por tener el mismo volumen, son iguales los empujes. Entonces, esto tampoco. Y ya sabemos que la respuesta es esta que tenemos aquí. ¿Cuál de todas las siguientes afirmaciones es verdadera? Bien, la fuerza ejercida sobre el émbolo menor siempre debe ser mayor a la fuerza que resulta en el émbolo mayor. Bien, esta expresión de principio de Pascal tiene que ver con las prensas hidráulicas. Nosotros sabemos que es justamente lo contrario. Nosotros tenemos una prensa hidráulica, lo que estamos buscando como principio de funcionamiento es del lado pequeño hacer una fuerza pequeña para que del lado grande aparezca una fuerza grande. Y de esa manera se mantiene la igualdad. Fíjense que la presión 1 es igual a la presión en el lado 2. El lado 1, que en este caso lo definimos como el lado pequeño, fuerza 1 sobre área 1, tiene que ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces, por ejemplo, una manera de verlo sería, che, si acá hay una fuerza pequeña, como de 5 newtons, no era pequeña, de, no sé, 1 metro, un área grande de todas maneras, pero vamos a suponer que es 1 metro cuadrado, ¿sí? Si bien es grande, de este lado, tranquilamente yo podría hacer, por ejemplo, una fuerza de 25 newtons en un área de 5 metros cuadrados, porque así mantendría la igualdad. ¿Sí? Fíjense que números mucho más grandes, ¿sí? 25 newtons, en un área mucho más grande, ¿sí? Esta igualdad se mantiene. 5 dividido 1, 5. 25 dividido 5 también es 5. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque por el principio de funcionamiento de las prensas hidráulicas se busca eso. Yo, del lado pequeñito, hacer una fuerza pequeña para poder levantar un objeto más pesado del lado del área grande. Por eso es que esto está como al revés. Acá dice que la fuerza sobre el émbolo menor es mayor a la otra. Y eso justamente está al revés. ¿Sí? Así que esta no es. Mientras más denso, menos el empuje. No, nosotros sabemos que el empuje es densidad del fluido por gravedad por volumen sumergido de un objeto. Pero la densidad del fluido acá me determina si esta forma el empuje. Mientras esto más grande sea, más grande va a ser el empuje. Son directamente proporcionales. Entonces, mientras más denso, mayor será la fuerza de empuje. Y nuevamente, esto está al revés. Acá. Si por una tubería que circula un fluido ideal a caudal constante se reduce la sección por la mitad, la presión disminuirá en la misma proporción. En esta es un poco engañosa. ¿Por qué? Porque si estamos en un fluido caudal constante, se reduce la sección, chiquitito. Yo sé que si se reduce la sección a la mitad, la velocidad va a irse al doble. ¿Por qué? Porque como el caudal es constante, caudal 1 es igual a caudal 2. Velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Si este área se me venía a la mitad, esta velocidad se me iba al doble, ¿sí? Porque hay una proporcionalidad inversa entre la velocidad y el área, y la sección sería, ¿sí? Entonces, si el área se me iba a la mitad, la velocidad 2 va a ser el doble de la velocidad 1. Ahora, ¿de dónde saca el fluido energía para aumentar su velocidad? Bueno, lo saca de otra energía. Fíjense que acá estamos en horizontal. Así que la energía potencial no cambia porque la altura no cambia. Pero para aumentar su energía cinética, de algún lado saca esa energía. ¿De dónde la saca? De la energía en forma de presión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un fluido aumenta su velocidad, se ve obligado a disminuir la presión. ¿Sí? Entonces, acá la velocidad es más chiquita, pero tengo una presión más grande. Acá tengo más velocidad, ¿sí? Porque la velocidad 2 es el doble de la 1,
pero la presión es más pequeñita. Sin embargo, no es cierto que la presión disminuye en la misma proporción. Ya lo vamos a ver eso, se lo voy a explicar con más detallito por un segundo. Pero finalmente, si se encuentran con algo así medio complejo, por las dudas lean la siguiente. Capaz que esta es más sencilla, es la verdadera, la puedo marcar y no pierdo tanto tiempo analizando esta opción. Dice, para conocer la presión manométrica en un recipiente, sé que es directamente proporcional a la profundidad en la que está considerando. Eso está perfecto. ¿Por qué? Porque la presión manométrica o hidrostática o relativa tiene que ver con la densidad del fluido en el que tenga en el recipiente por la gravedad, por la altura de fluido o profundidad. Entonces, esa presión es totalmente proporcional a la profundidad. Ya sé que la D es correcta y me voy. ¿Sí? Y la C está mal. ¿Por qué? Y porque la correcta es la D. No. La C está mal. Porque si bien la presión disminuye por ese aumento de velocidad, no es un aumento proporcional. ¿Sí? ¿A dónde lo pueden ver? Bueno, una forma de ver lo que normalmente se ve es por Bernoulli, pero cuando uno no se mete en la ecuación de Bernoulli, una forma de ver cuál es la relación, digamos, con la velocidad, parte de acá en cierta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, piensen, ya que no nos vamos a meter en Bernoulli, que la presión hidrostática en cierta manera tiene que ver con las alturas, ¿sí? Con la altura del fluido. Yo les comenté que la presión se está convirtiendo en velocidad, por eso disminuye la presión para que haya un aumento de velocidad. ¿Sí? Esto han visto algo muy similar, ustedes vieron energía cinética y energía potencial. ¿Qué pasaba con estas energías? Una energía se convertía íntegramente en la otra, pero ustedes sabían que si bien la cantidad de energía que se convertía una en la otra eran idénticas porque no habían pérdidas, las alturas, o los delta H, no eran totalmente proporcionales a las variaciones de velocidad. ¿Por qué? Porque la energía potencial, la altura estaba así como así, y la energía cinética, la velocidad se encuentra elevada al cuadrado. Entonces, las variaciones de altura estaban relacionadas no con una variación de velocidad, sino estaban relacionadas con una velocidad 2 al cuadrado menos una velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, no eran variaciones directamente proporcionales. ¿Sí? Y por ende, esto no sucedía nunca. ¿Sí? No había una proporcionalidad ni directa ni inversa entre las alturas y las velocidades. Y lo mismo pasa con las presiones y las velocidades. ¿Sí? Para que lo sepan, esto por ahí para verlo bien hay que meterse un poco en Bernoulli, no vamos a ir por ese lugar, pero sí sepan que las presiones y las velocidades no son directamente proporcionales. Sí sucede como les dije, a mayor velocidad hay menor presión, a menor velocidad hay mayor presión normalmente, ¿sí? Pero esa relación no es directa. ¿Por qué? Porque las velocidades se asocian con energía cinética y ahí las velocidades están al cuadrado. Mientras que las presiones están como elevados a la 1, por así decirlo, están más asociadas con las alturas. Entonces, la única respuesta correcta acá sería la D. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación, así que muchísimas gracias por su atención y espero sinceramente que les haya servido, hayan comprendido cómo se hacen los ejercicios y por sobre todo haber visto distintos mecanismos de resolución, que es algo que siempre viene bien. Abrazo grande y hasta la próxima.